misión más o menos cumplida de este seminario. Y como dije ayer, hasta este momento intenté aclarar la distinción entre lo que se puede caracterizar como una epistemológica de la ciencia de la educación comparada y una sociológica de los estudios llamados internacionales. Y espero bien que todos los pasos para reconstruir esta diferencia sean revelados concluyentes. Quisiera retomar un pequeño momento esas diferencias para hacer la transición hacia el tercer tipo, lo que llamado en otras publicaciones como una globológica. Hemos seguido todos los pasos de desarrollo de diferentes estilos cognitivos y su concreción en diferentes tradiciones de trabajo comparado internacional en el ámbito de la educación. Y bueno, se trata, para terminar eso, se trata de identificar un poco rasgos casi metodológicos, pero no son metodizados, rasgos casi metodológicos que caracterizan esta reflexión reformadora internacional en tres aspectos. El primer aspecto, si consideran de nuevo los estilos caracterizados como sociocentrismo o perspectivismo, las investigaciones correspondientes tienden a relativizar y a establecer relaciones entre fenómenos sociales y sus condiciones contextuales. Es decir, que tienen una afinidad casi natural con el enfoque histórico y sociológico. Y por lo tanto, como he intentado mostrarles durante el breve excurso a otras disciplinas en este campo, el derecho comparado o la religión comparada e incluso la economía comparada, seguida como campos de investigación social científica, tienden a desarrollarse en sociologías histórico-comparadas de su objeto de estudios correspondiente. No es el caso en lo que caracteriza la perspectiva reformadora internacional, sino que tiende a centrarse en los objetos mismos sin teorización precedente. No tiene un marco, no siguen un marco teórico bien desarrollado en el que se puede conceptualizar un objeto de estudio, y por eso se centran se caracterizan por la insistencia reformista que prevalece en las cuestiones del día, en las tendencias de desarrollo más recientes o en las políticas hoy día palpitantes, y en un menosprecio correspondiente por la investigación de los efectos a largo plazo sobre la sociedad de esas tendencias políticas y ideas. Y de este modo es una obvia negligencia de los análisis históricos comparativos de los procesos de la puesta en práctica de ciertos modelos, ¿no? Una afinidad casi natural al enfoque histórico comparativo y histórico sociológico por un lado,
y el énfasis sobre el presente puro y mero, el horizonte presentista por otro lado. Segundo aspecto, he intentado explicar lo que es el método de la comparación social científico, ¿no? Las técnicas complejas de relacionamiento de relaciones y que desembocan en su versión de cuasi experimento o de análisis desde un punto de vista bien teorizado de diferentes alternativas consideradas como equivalentes. Entonces son operaciones que desembocan casi en un ejercicio intelectual al examinar ciertas hipótesis, a examinar cómo es posible seguir diferentes relaciones o al identificar diferentes alternativas consideradas posiblemente como equivalentes, ¿no? Un ejercicio vivo, flexible, que incita a seguir diferentes trayectorias de investigación. No es algo de fijado. Lo contrario ocurre con procedimientos incorporados a la reflexión reformadora internacional, ya que le faltan las posibilidades de relacionamiento de relaciones. Entonces son, en la mayoría de las casas son obras que se esfuercen por sintetizar datos de otras culturas recopilados a partir de exposiciones descriptivas. Son esfuerzos para ordenar estos datos según ciertos indicadores en términos de series graduadas o en términos de etapas de desarrollo, o esfuerzos que buscan explorar estos datos en atención a corrientes subyacentes o tendencias convergentes de evolución. Un tipo de trabajo muy corriente, la identificación de presupuestas tendencias convergentes de desarrollo. Y normalmente son enfoques que desembocan en la perspectiva internacional, ¿no? La perspectiva internacional, caso, es el sustituto de la comparación como método social científico. Y pueden encontrar una perspectiva internacional en tantos títulos o subtítulos de tantas obras publicadas en todas las bibliotecas, siempre que se trata no de una comparación sistemática, bien ordenada, estructurada teóricamente, sino de un asemblaje de datos, de tendencias, de desarrollos, una perspectiva internacional interpretada según consideraciones propias al contexto de origen, ¿no? Entonces, según intereses de reforma sistémica. Y finalmente, el tercer y último aspecto que vamos a retomar el viernes pasado, ¿no? La diferencia en conceptualizaciones de una investigación comparada estrictamente dicha. Se trata de unidades de comparación, mientras que en la reflexión reformadora internacional, de unidades o de países o de sociedades de referencia. Es decir, que no se utilizan como casos particularmente característicos desde un punto de vista analítico, sino que las unidades de referencia son seleccionados
según su capacidad a proveer algo como un significado suplementario. Entonces, al construir perspectivas internacionales, no se suele dirigir la atención hacia casos atípicos que son interesantes principalmente desde un punto de vista analítico. Y yo había citado algunas veces el caso de Grecia. El caso de Grecia como un país europeo, pero al mismo tiempo menos desarrollado, un caso característico que muestra bastante de características, de rasgos característicos de los países en proceso de desarrollo en Europa, y por eso muy característico desde un punto de vista de teorías de cambio sociocultural, por ejemplo. O el propio John Mayer, con sus enfoques de investigaciones neoinstitucionales, está identificando Botswana. Botswana, un pequeño país en África, pero interesante desde sus perspectivas teóricas bien identificadas. Y la construcción de perspectivas internacionales sigue consideraciones de tipo directamente opuesto. Se centra en países considerados como comparables. Ya ayer hubo una cita, países comparables, que sean sociedades altamente industrializadas, con vistas a trazar tendencias convergentes de evolución, que por lo tanto puedan incitar, impulsar a esfuerzos de reforma en su propio país, o que en el pasado reciente se trataba de países socialistas hermanos, ¿no?, sacados de la literatura, con vistas a asegurar la conformidad ideológica, o que en el presente se trata de identificar principales competidores en los mercados mundiales con vistas a reclamar mayores inversiones en educación, ¿no? Y de esta manera pueden volver a considerar las discusiones que siguieron las evaluaciones a gran escala de los resultados escolares en el marco de PISA. Y resumiendo todas estas relaciones entre las teorías de reflexión autorreferenciales, la referencialidad sistémica de diferentes perspectivas intelectuales, entre la comparación como operación mental y su afinidad con la construcción de perspectivas internacionales, entre las referencias al entorno exterior de un país, de una nación, y sus capacidades interpretativas internas a él, o entre los criterios de selección de unidades de referencia y las expectativas de significado complementario concomitante. Si se consideran todas estas relaciones, resulta evidente que debe reconocerse una particular lógica de la autorreferencia sistémica que subyace a lo que he intentado como reflexión reformadora internacional. Y estoy seguro de que puedan reconocer estos elementos en muchos trabajos que conocen o que van a estudiar, y es importante pagar la atención, sobre todo en todo lo que se refiere a perspectiva internacional. No puedo que aconsejarles que paguen mucha atención a todo lo que se vincula a perspectivas internacionales. Son casi destinadas a esconder ciertas
recetas, ciertas ideologías, ciertos consejos subyacentes detrás de una fachada de supuesta internacional. Con este final de perspectivas internacionales, ya llegamos a otro tipo de consideraciones, ya que son en una cierta medida las construcciones de perspectivas internacionales que en pasos siguientes contribuyen a la homogeneización de los sistemas y de los fenómenos de la educación. Entonces, quisiera recordar que en todo el seguimiento, todo el proceso del seminario, seguimos implícitamente una secuencia histórica. Comenzamos, en cierta medida, con la época de la Ilustración, final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, la acumulación de masas de conocimientos desconocidos antes por medio no solamente de descubrimientos, sino de exploraciones deliberadas, de expediciones deliberadas, y por tanto un gran programa intelectual para acumular conocimientos y analizarlos sistemáticamente y metódicamente para contribuir a saberes más metodizados. Durante el siglo XIX, todo el siglo es el auge, caracteriza el auge de las ciencias naturales. Y son los progresos de las ciencias naturales los que después se traducen en la emergencia de metodologías y de epistemologías correspondientes. Toda la epistemología a partir de mediados del siglo XIX, con John Stuart Mill, que había citado, hasta los famosos círculos de Viena, ¿no? Un grupo de filósofos y cientistas al mismo tiempo que buscaba a identificar justificaciones de su trabajo científico, y Popper era un miembro de esos círculos, con un subcírculo en Berlín y otro subcírculo en Varsovia, en Polonia, ¿no? Una red muy importante de epistemología. Todo el desarrollo de la epistemología era una elaboración posterior de los progresos de las ciencias naturales. Hacia 1900, como vimos, la publicación de las reglas del método sociológico por Durkheim y las reglas de la comparación como reglas para la administración de la prueba, y la coincidencia de las mismas metodologías con el punto culminante, el apogeo de los nacionalismos europeos. Y por eso, por dos razones, la focalización en los estados-nación, por consideraciones metodológicas, el experimento, la comparación entendida como experimento ex post facto, como un experimento casi experimento, necesitaba unidades de control casi independientes, y al mismo tiempo las naciones europeas se presentaron como unidades casi autarcas. Y finalmente, hacia 2000,
un siglo más tarde, la irrupción de lo global. Era el subtítulo que discutimos entre nosotros en una versión anterior del programa de ese seminario, la irrupción de lo global, es decir, algo de desconocido antes, el mundo ahora considerado como unidad de análisis. No más las diferentes naciones, los estados, los pueblos, las regiones, las sociedades, sino el mundo como unidad de análisis. Es esto que quisiera continuar un poco. Entonces, lo radicalmente nuevo en la situación más o menos presente es que no solamente se reclaman versiones más adecuadas de las metodologías comparativas, sino que se cuestionan las suposiciones teóricas y metodológicas mismas del campo común. Entonces hay tantas investigaciones y progresos teóricos recientes que apuntan a una manera de disolución del objeto de conocimiento de la educación comparada, es decir, un objeto que había permanecido incuestionable durante casi 2 siglos, y un objeto de estudio concebido como una multitud de sociedades regionales o nacionales separadas, concebido como entidades autónomas, como configuraciones históricamente características que constituyen diferentes entornos los unos para los otros. Y inmediatamente la consecuencia de esta eliminación epistémica del objeto de investigación es que también se ve privado de significado el procedimiento metodológico que lo define, es decir, una comparación aplicada a una multiplicidad de unidades de análisis concebidas como independientes. La comparación se ve sustituida en estos desarrollos más recientes, se reclamando de la sociedad mundial, del sistema mundial. La comparación se ve sustituida por reconstrucciones históricas de amplios procesos de difusión mundial o por análisis globales de interdependencia transnacional. Y es interesante ver que en tales conclusiones se entrelazan tanto una crítica retrospectiva del desarrollo teórico y unos modelos del sistema mundial configurado de manera prospectiva. En lo que concierne la primera, una crítica respectiva del desarrollo teórico, me refiero a una serie de ensayos bastante polémicos presentado por un sociólogo alemán que ha resumido casi el núcleo duro de su tesis en un estudio intitulado, y es una significación, un significado bastante claro, intitulado Durkheim o el nacimiento de la sociedad desde el espíritu de la sociología. ¿No? Se focaliza en el metodólogo más destacado de la traducción sociológica comparativa y al mismo tiempo caracterizan incluso el concepto de sociedad tal como lo ha forjado Durkheim en sus obras como una sociedad desde el espíritu de la sociología. Y su argumento es que ese concepto de sociedad es
es condicionado por los contextos históricos de finales del siglo XIX y definido de acuerdo con presupuestos teórico-metodológicos de una sociología concebido como una fisiología de lo social. Según este autor, si desde la disolución de las estructuras sociales estamentales, no estatales, sino estamentales, die Ständegesellschaft, ¿no? En portugués, estamental, die Stände, ¿no? Como fenómeno histórico, ¿no? Las sociedades ordenadas jerárquicamente en estamentos, ¿no? Entonces, la disolución de estas estructuras estamentales de principios de la Europa moderna puede concebirse la formación de redes de comunicación específicamente sociológicas como una respuesta intelectual a una realidad social radicalmente nueva que surgió durante, bueno, más o bien la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esta época crucial para un paso de modernización en casi todos los ámbitos de las sociedades europeas. Entonces, sí, la formación de redes de comunicación sociológicas durante el siglo XIX se puede comprender como una respuesta intelectual a cambios que se produjeron. Entonces, la concepción de una sociedad que ese discurso sociológico iba a favorecer posteriormente, concepción de una sociedad como concepto abstracto de una multiplicidad de sociedades mutuamente independientes, cuasi autárquicas y por lo tanto comparables. Esa concepción se halla vinculada en varios aspectos al contexto específico del siglo XIX y por tanto resulta ser cuestionable. Nuestro autor prosigue argumentando que este concepto de sociedad no solo tenía la impronta de las exigencias teóricas de una disciplina configurada sobre los modelos de la ciencia natural, por eso el nacimiento de la sociedad desde el espíritu de la sociología. Primero era una concepción de la sociología y dentro de este marco se concibió teóricamente la noción, el concepto de sociedad. Nuevamente no solamente tenía la impronta de las exigencias teóricas de esta nueva disciplina, sino que también asumió como inmutable un cierto estado contemporáneo de las cosas puramente transitorio. Es decir, la imagen que las naciones del siglo XIX tenían de sí mismas acerca de su individualidad cultural y su autonomía política, de acuerdo con la cual la identidad de un pueblo, la cultura, la nación y el Estado eran una lección evidente de la historia, ¿no? Un reflejo de la situación de finales del siglo XIX, el auge, el apogeo de los nacionalismos europeos. Pero Taylor agrega que de hecho un concepto de sociedad de tales pretensiones debería haber quedado desmentido empíricamente hace tiempo por todos los fenómenos de internacionalización y por los procesos a gran escala de la difusión transcultural. Entonces se enfatiza que durante miles de años siempre
se han ocurrido procesos de migración a gran escala, de misiones, de encuentros entre diferentes sociedades, grupos étnicos debido a guerras, a conflictos y consecuentemente observaciones, interpretaciones que servían para impulsos al desarrollo. Entonces, lo característico de esta tesis es su oposición a la tradición durkheimiana, el reproche de que todo el enfoque clásico de la comparación resulta de los desarrollos entre una ideología definida conforme a modelos de las ciencias naturales o de una metodología definida conforme a modelos de las ciencias naturales y de la época de los nacionalismos. Más allá, más recientemente, mientras que reconstrucciones histórico-sociológicos de estos procesos, y mientras en esas reconstrucciones el proyecto de las ciencias sociales comparadas quedaba relativizado históricamente, en las asunciones teóricas respecto de su objeto de investigación, en el marco de nuevos análisis y de nuevos marcos teóricos llamados del sistema mundial, el mismo se ve superado en términos, por así decirlo, teóricos o teórico-evolutivos. Y del mismo modo que la sociología clásica se vio a sí misma como una respuesta intelectual a la realidad social alterada del siglo XIX, los modelos del sistema mundial afirman por su parte que las macroestructuras sociales de finales del siglo XX o comienzos del siglo XXI solo pueden comprenderse adecuadamente si uno tiene en cuenta el contexto global de las relaciones de interdependencia y de intercambio a nivel mundial que se han intensificado de formas completamente novedosas durante las últimas décadas. Esta afirmación también se extiende al análisis de campos particularizados como los sistemas educativos nacionales. Argumentan que las estructuras, los potenciales de desarrollo, las funciones sociales de los sistemas educativos solo pueden explicarse plenamente si se tienen en cuenta sistemáticamente las posiciones o la posición de diferentes sistemas educativos dentro de una estructura a nivel mundial. Una cita de un artículo clave para este momento, un artículo publicado en la Comparative Education en 1980, y caso el artículo fundador de una nueva corriente de investigación. Los análisis de la educación dentro del contexto de sistemas nacionales cerrados no consiguen captar la posición de un país dentro del sistema internacional. Están limitados en su alcance epistémico. Es esta situación la que condiciona la posición en el sistema internacional, es esta situación la que condiciona los efectos de los factores económicos, políticos, socioculturales, intranacionales sobre el progreso o el subdesarrollo educativo. Es decir, que todo lo que se consideró hasta durante todos los siglos XIX,
siglo XX como los contextos y sus diferentes factores. Ahora se afirma que todos estos factores y los contextos no pueden, la consideración de todos estos factores y contextos no puede captar realmente sus efectos si no se considera la situación de cada uno de los sistemas educativos en un sistema más amplio como el sistema mundial. Esa perspectiva global intensifica nuestra comprensión de los orígenes, la evolución y las implicaciones de las prácticas educativas, combinando los niveles de análisis micro y macro y vinculando los incidentes provinciales a los acontecimientos nacionales e internacionales. En 1980 el autor es Robert Arnold, uno de los representantes más destacados de la ¿lo conoces? Robert Arnold. Por el momento, bueno, se han desarrollado muchas diferentes versiones del análisis del sistema mundial, pero todavía es posible identificar unos corrientes dominantes, y esas corrientes dominantes son la primera, muy destacada, una corriente que ha adquirido forma como resultado de la reanudación de las investigaciones de un gran historiador francés, Ferdinand Braudel, investigaciones sobre la historia económica a la luz de la economía política y con la reanudación de las investigaciones de Braudel con interpretaciones teóricas a la luz de la economía política del capitalismo moderno y de la teoría de la dependencia. Esos son corrientes que se reclaman de muchos trabajos de Immanuel Wallerstein y otros. Segundo modelo muy interesante se trata de una corriente que utiliza argumentos no tan economicistas, sino más bien basados en la teoría de la modernización y de la sociología cultural, o más bien enfoques que se refieren a un enfoque llamado fenomenológico, ¿no? Y por eso que pone el énfasis sobre los marcos de interpretación, las consideraciones, las reglas, las narrativas que circulan a nivel cada vez más amplio internacional, y por eso están configurando la acción, las decisiones de acción de los actores, de los agentes. Una corriente desarrollada por un grupo de investigación que ha adoptado el título de neo-institucionalista sociológico, iniciado por John Mayer, Francisco Ramírez en Stanford, y es una corriente muy productiva, sobre todo en el campo de la educación, ya que uno es sociólogo, otro es profesor de educación comparada, y trabajan sobre la universalización de las pautas de organización sociocultural y especialmente del Estado-Nación, ¿no? Y trabajan en el campo de la organización política, de la organización de la ciencia, organización de la educación, del surgimiento y de la definición de una educación ambiental, tantos otros campos de cambio sociocultural. Finalmente, también hay una conceptualización de la sociedad mundial muy interesante que se encuentra esbozada en la obra Luhmanniana,
Si recuerdan los conceptos de diferenciación social de la sociedad moderna en subsistemas funcionales, y que la sociedad moderna está caracterizada como una multitud de diferentes ámbitos de acción y de comunicación centrados cada uno en sus problemas particulares, pero sin centro, sin coordinación a nivel de la sociedad general. La hipótesis siguiente es que cada uno de esos subsistemas funcionalmente especificados tiene una dinámica particular a trascender sus comunicaciones y a trascender las fronteras territoriales o nacionales o las fronteras jurídicas para extenderse a nivel mundial, lo que es particularmente vigente, observable en el campo de los intercambios de las comunicaciones económicas y en el campo de la ciencia y la tecnología. Y quisiera caracterizar un poco más la idea básica del sistema mundial como paradigma, y me refiero a una versión teórica bastante cercana a la tradición wallersteiniana y que encuentra su fundamento en la historia económica. Es un texto de un sociólogo que se llama Albert Bergersen y que ejemplifica de manera concisa la dimensión histórico-científica de la sustitución de las perspectivas predominantes en la investigación social y educativa internacional por el paradigma del sistema mundial. Es un texto en el que Bergersen recapitula los cambios de paradigma fundamentales, que han alcanzado sucesivamente la aceptación en la historia de la teoría social desde el siglo XVIII. Y al mismo tiempo demuestra que cada uno de esos cambios en la teoría se ha correspondido con una inversión en el modelo básico del orden social. Así, traza paralelismos entre, por un lado, primer enfoque, la transición desde los modelos interaccionistas basados en el individuo, que eran característicos del utilitarismo de finales del siglo XVIII, hacia, segundo impulso, hacia los conceptos holísticos de orden social que eran característicos de los sistemas sociológicos desarrollados a finales del siglo XIX. Y la sociología teórica browniana está claramente un ejemplo para una concepción holística de la entidad, la totalidad de la sociedad, que impulsa a cada una de las acciones, de los procesos dentro de esta totalidad. Entonces, una transición de modelos interaccionistas del orden social hacia concepciones holísticas. Y bien, hay está trazando una paralela de esta transición a otra más, ya que afirma que el tercer momento, las formas anteriores del paradigma del sistema mundial se habían desarrollado a partir de la década de 1950 en el marco de la teoría de la dependencia. Todavía concebían la desproporcionada división mundial del trabajo como el resultado gradual de las interacciones, las relaciones de intercambio y los procesos económicos entre
unos estados centrales y un gran número de países dependientes o más o menos desarrollados. No obstante, según ese autor, ha llegado el momento de proceder a otro cambio radical en la conceptualización del orden global y concebir el sistema mundial, el cuarto paso, concebir el sistema mundial como una realidad emergente sui generis, una realidad colectiva exógena de naciones, preexistente a las sociedades y naciones y los estados. La revolución final, escribe, la revolución final del paradigma se producirá cuando invertamos el enfoque teórico conceptualizando un todo a partir de sus partes, ¿no? Un cierto modelo de construcción del todo a partir de sus partes, cuando lo invertamos y que encontramos en la perspectiva y nos dirijamos hacia un paradigma que se caracterice por del todo hacia las partes. Primero la totalidad, después sus componentes. Suponiendo, consecuentemente, relaciones sociales mundiales de producción a priorísticas que determinan a su vez las relaciones comerciales y de intercambio entre el núcleo y la periferia. En consecuencia, el sistema mundial tiene sus propias leyes de movimiento que determinan a su vez las realidades sociales, políticas, económicas de las sociedades nacionales que abarcan, ¿no?, sus propias leyes. La sociología, la ciencia de la sociedad, ha de verse sustituida, por tanto, por la globología, la ciencia de la realidad colectiva del orden mundial, ¿no? Eso, bueno, es la versión más radical del nuevo sistema, y lo he citado exactamente para ilustrar el cambio de pensamiento, incluso si no todas las corrientes que se reclaman de investigaciones de teorías del sistema mundial están siguiendo todos los presupuestos tal como desarrollados en este texto. Entonces, ¿qué es la situación que sigue de tales pretensiones? Es que el derecho a representar la modernidad intelectual y científica, el que reclamaban las ciencias sociales y humanas comparadas a principios del siglo XIX, lo vimos en la primera sesión, el derecho a representar una modernidad científica a principios del siglo XIX, es que ese derecho ha dado paso a finales del siglo XX al análisis de un sistema mundial único, visto como una red global de interrelaciones e interdependencias que se han intensificado en formas desconocidas hasta ahora. ¿Cómo vamos a tratar de este tipo de preguntas? No quisiera proyectar conjeturas meramente especulativas o únicamente teóricas, sino me parece importante considerar los avances de las investigaciones producidas tanto dentro del marco del sistema mundial como en el campo de las investigaciones comparadas e internacionales. Entonces voy a enumerar una serie de resultados de investigación que se han producido
dentro de la estructura del paradigma del sistema mundial, resultados que a su vez han contribuido a elaborar modelos del sistema mundial en el ámbito de la investigación educativa internacional. Y son resultados que efectivamente indican procesos asombrosos de alineamiento global que han tenido lugar a niveles diferentes y en dimensiones diferentes de la educación. Primer nivel. Para empezar, durante las últimas 4 décadas se ha asistido a una expansión educación uniforme casi a nivel mundial, una expansión educativa que ha abarcado todos los niveles del sistema educativo primario, primero, después secundario y finalmente terciario también. Esta expansión ha sido tan masiva y tan uniforme que ya no se la puede explicar plausiblemente en términos de las variedades condiciones contextuales, de las variadas exigencias sociales o de las variadas tendencias económicas como prevalecen en escenarios nacionales bastante diferentes. Era como casi un punto de partida para el desarrollo del paradigma neoinstitucionalista. Estos fenómenos de expansión global que no se pueden vincular en relaciones explicativas con diferentes contextos sociales, políticos, económicos, etc. Los análisis estadísticas globales de la expansión educativa, escriben Maya y Ramírez y otros, la incorporación, otra tendencia a nivel mundial, la incorporación de las mujeres, la especificación constitucional de los derechos y deberes educativos y tantas otras procesos de difusión mundial revelan que las variadas características nacionales tuvieron poco o ningún efecto sobre estas variables dependientes durante el periodo de la posguerra. En consecuencia, las numerosas y muy debatidas teorías que intentan explicar esos procesos cuentan con muy poco respaldo. En su lugar, ofrecemos el punto de vista de que la educación se ha convertido en un elemento importante del sistema social transnacional. Pueden ver exactamente el argumento desarrollado a base de exámenes estadísticas muy sofisticadas. Segundo nivel, esta expansión se ha producido al mismo tiempo que la aceptación global de un modelo, y toda la corriente neoinstitucionalista pone mucho énfasis en la difusión de modelos, de pautas, de narrativas. Entonces, esta expansión se ha producido al mismo tiempo que la aceptación global de un modelo de escolarización institucionalizada, ampliamente estandarizado, entendido como un modelo para la orientación y la evaluación de las políticas educativas a nivel mundial. Y este modelo estandarizado es una combinación de rasgos estructurales característicos del sistema educativo moderno, tal como el progreso europeo en el siglo XIX se ha descrito con detalle en la reciente investigación histórica comparada.
Muchos consideran la difusión modal de tales rasgos estructurales como el indicador más sobresaliente de los procesos de globalización cultural. Entonces es un modelo de la estructuración educativa que reúne aspectos como conocen todos, ¿no? La estructura administrativa general habitualmente fundada, controlado y financiado por el Estado. Un sistema escolar internamente diferenciado según niveles sucesivos, diversos planos de estudio y sus exámenes correspondientes. Una organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula según grupos de edad y unidades de tiempo uniformes. La regulación gubernamental o pública de tales procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la exigencia más o menos detalladas en forma de planos de estudios, directrices y planes de examen. La configuración de papeles característicos para maestros y alumnos y en cierta medida la profesionalización de los maestros y los métodos de enseñanza. Y finalmente el uso de certificados o diplomas o credenciales para vincular las carreras escolares con las carreras laborales y conectar la selección en las escuelas con la estratificación social. Tercer nivel. Ha surgido una narrativa, no únicamente un modelo de organización, sino también un modelo de explicación del desarrollo cultural y de la ideología educativa a nivel mundial. Y es esta narrativa que acompaña, apoya y refuerza los procesos de expansión y globalización descritos antes. Dentro de esa estructura, la escolarización institucionalizada se considera como un componente integral y un instrumento indispensable de los procesos de modernización de la sociedad. Las ideas programáticas que subyacen al mismo se hallan enraizadas en algunos principios directores que han determinado desde el siglo XIX la autointerpretación de la modernidad europea, es decir, principios como el desarrollo del individuo y de su personalidad, el desarrollo de la ciudadanía y de la competencia participativa del individuo. Segundo, la igualación de las oportunidades sociales y políticas. Tercero, el desarrollo económico, incluso más el progreso económico y tecnológico. Y cuarto elemento, el orden político garantizado y protegido por el Estado-Nación. Entonces son narrativas elevadas casi al rango de mitos racionalizadas que ocurren en tantos textos que son de aceptación internacional y que se encuentran en fuentes también más o menos homogéneas como las constituciones o las leyes fundamentales de educación, leyes de la infancia, etc., que se pueden considerar en diferentes ámbitos. Finalmente, el cuarto elemento, la diseminación de esta semántica de la modernización, así como de su correspondiente modelo de la escuela moderna, como si se tratara de un modelo ahistórico,
Entonces, la diseminación de esta semántica de la modernización y de su correspondiente modelo de la escuela moderna no habría sido posible sin la infraestructura social e institucional aportada por una comunicación internacional y un sistema de publicaciones en el ámbito de las ciencias sociales y de la educación. Una comunicación internacional y un sistema de publicaciones en el ámbito de las ciencias sociales y la educación. En este ámbito se cuenta, por un lado, la amplia gama de organizaciones internacionales comprometidas con el desarrollo y con la puesta en práctica de políticas en el campo de la educación y la cultura, como lo son el Banco Mundial, la UNESCO, la Oficina Internacional de Educación, el Instituto Internacional para la Planificación Educativa, la OECD y otras organizaciones más. Este tipo de organizaciones internacionales a gran escala no solo ofrece definiciones institucionalmente aseguradas acerca del papel que desempeña un inmenso establishment educativo internacional, sino que también le aportan a este último, a este establishment, como entienden todos, también le aportan a este último servicios de publicación bien financiados y con ello extraordinarias oportunidades para la distribución internacional y el ejercicio de una influencia global. El sistema de comunicación científica, por otro lado, se ha hecho fuertemente jerarquizado entre los países centrales, por un lado, lo que actualmente es casi sinónimo del mundo académico de índole anglosajón, y las zonas periféricas, por otro. Un puñado de naciones industrializadas ricas de América del Norte, Europa y Japón, y una serie de grandes editoriales multinacionales como Macmillan, Pergamon, Harper & Row, Prentice Hall, Elsevier, Hachette o Bertelsmann constituyen, por utilizar la gráfica frase forjada por Philipp Altner, un investigador muy conocido en el campo de la investigación sobre universidades, según su gráfica frase, constituyen una especie del OPEP del conocimiento. OPEP, ¿no? La Organización Internacional para el Control de la Producción de Petróleo, y las grandes editoriales una especie de OPEP del conocimiento. Con su potencial de investigación y su personal académico, y a través de revistas especializadas y libros de texto, las naciones ricas y las editoriales multinacionales controlan la producción, la legitimación y la distribución para todo el mundo aquello que consideran como conocimiento científico relevante. Estudios sobre ciertos subcampos de la investigación educativa han efectivamente producido pruebas suficientes que demuestran cómo incluso las conceptualizaciones de problemas y las estructuras teóricas, como los programas de clasificación y las categorías estadísticas, como las valoraciones de calidad y los niveles de evaluación normativa que aplican actualmente las organizaciones internacionales, ejercen una fuerte presión sobre los investigadores de todo el mundo para que adapten su trabajo a esos criterios, y esa presión tiene además tanto más éxito cuando que ni siquiera se la percibe como tal.
Entonces son desarrollos de gran alcance que uno tiene que tomar en cuenta cuando se trata de internacionalización. No es algo que se practica con muy entusiasmo. Son evoluciones, procesos a diferentes niveles, con diferentes características y por largo plazo son también procesos construidos a nivel mundial. Entonces son una serie de hallazgos, hay tantos otros, una serie de hallazgos que se corroboran mutuamente. Los hallazgos relativos a la expansión global de la educación, a la diseminación mundial de modelos de escolarización institucionalizada, a la aceptación de una ideología de desarrollo y educativa concreta, y al funcionamiento de la comunicación científica internacional y de las estructuras de publicación. Un estudio publicado hace 2 décadas, más o menos, un estudio de diferentes campos de la investigación comparada acerca de diferentes áreas de políticas, demuestra que en ningún otro ámbito de las políticas públicas, sea en la política económica, sea en la política social o medioambiental y otra, existe un grado tan alto de estandarización global de las estructuras organizativas, de los modelos relevantes para la política y el discurso de reforma como en el de la política educativa y de la investigación educativa orientada hacia la política. Es decir, es un fenómeno particular que todas estas tendencias se manifiestan con rasgos tan declarados, particularmente en el campo de la educación. Se debe llegar a la conclusión, por tanto, de que los sistemas y la investigación educativa, las reflexiones reformadoras internacionales, no son simplemente, a diferencia de otros ámbitos de interacción social, un componente fijo de procesos más generales, parecen más bien particularmente susceptibles a la dinámica de una creciente internacionalización. En consecuencia, en este caso es una colega alemana que formuló la tesis en términos parsonsianos que las escuelas en el sentido del modelo estructural mencionado poco antes, son un elemento evolutivo universal del progreso social y cultural de la modernidad. Traduce los rasgos internacionales o mundiales incluso en un concepto casi ahistórico, un momento evolutivo universal. Lo internacional se convierte en lo universal en estas formas. Y eso muestra el ímpetus que el pensamiento, según el modelo de las corrientes de la sociedad mundial, ha ejercido particularmente en el campo de la educación. Bueno, después de este choque, espero que se trata bien de un choque, después de este choque merecemos una breve pausa, ya que nosotros tenemos una breve entrevista con la coordinadora del programa de educación, para después continuar con un examen. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos de tantas investigaciones comparadas e internacionales
comparadas e internacionales, no particularmente comprometidos con esta corriente, contradicen o corrigen o tienen en cuenta o que revelan en lo que concierne la hipótesis de algo internacional que se desarrolló en evolutivo y no universal. Bueno, pasamos a la pausa. Sim, vamos à pausa. Nos encontramos aqui 15 para as 4, pode ser? O una serie de preguntas, ¿no? Ou também podemos fazer assim, aproveitar até 3h30, 10 minutos. Quem sabe uma pergunta, pode ser bom, né? Se tem alguma pergunta. Alguém está com... Ha dicho que frecuentemente el discurso, la narrativa de internacionalización oculta otras cosas, oculta tendencias ideológicas que son particularistas, no internacionalistas o globalistas. Pero usted no ha desarrollado eso. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, son tendencias de estandarización, homogeneización, que presentan una versión de las cosas, pero no su traducción en la realidad educativa en diferentes campos, ¿no? Es mi hipótesis en contra de tales consideraciones. Y es verdad que incluso, bueno, el significado de universidad, el significado es diferente de un país a otro, incluso en Europa, en la Europa misma, no solamente en diferentes continentes, sino el significado de un examen es diferente de lo que significa culturalmente y socialmente en Alemania y en Francia, ¿no? A partir mencionamos un poco ayer la primera organización internacional, ¿saben qué era? ¿Qué fue? En una universidad como la vuestra, los jesuitas, ¿no? Claro, los jesuitas. E importaron todo lo que concierne a la organización de los exámenes educativos en China, lo importaron a Francia. Y a partir del siglo XVIII, cuando exactamente expulsaron a los jesuitas, tuvieron que sustituirlos para organizar algo como un sistema público y se fueron a propuestas de organización de un sistema educativo por medio de exámenes para la formación, para la nominación del personal de maestros, de profesores y consecuentemente para todos la selección de sus élites, de manera que es una cultura obsesionada por el examen. Lo que no es selectivo no vale. Mientras que todo lo que toca a selectividad, de cierta manera, es contrario a la vieja nación alemana de Bildung. El Bildung es altamente individual, refleja tus procesos de entendimiento, lectura, elaboración intelectual de tantos conocimientos, lecturas, encuentros con objetos culturales, que es diferente. Y todo eso se refleja hasta ahora en el procesamiento de los de exámenes, en el procesamiento de la educación, a pesar de que haya tendencias hacia la homogeneización. Entonces son tendencias contrarias que se entrecruzan, se mezclan y hacen las cosas incluso mucho más complejas que anteriormente. En esta situación, ¿no? Nos encontramos en
una situación de corrientes contrarias que se entrecruzan. Y si uno considera únicamente el nivel de estandarización, el nivel internacional, uno esconde la complejidad de los procesos reales. En ese sentido, ¿sí? Profesor, yo tengo una duda sobre, no sé si podrías comentar la agenda globalmente estructurada para la educación, porque me parece que hace una crítica al sistema mundial de una primera lectura. Entonces, no sé si podrías comentar qué es una teoría de Roger Dale. Si sería posible comentar. Sí, la pregunta es si es... No, si podrías comentar la agenda globalmente estructurada, porque me parece que es agenda globalmente estructurada para la educación. Sí, lo que llaman Roger Dale y... Sí, porque me parece que hace una crítica al sistema mundial, ¿no? Sí. No, ellos se sitúan más bien dentro de un modelo más o menos wallersteiniano. Desarrollan más con otros argumentos, con otros fondos de conocimiento, claro, con otros datos, pero tienden a desarrollar más y más específicamente el marco wallersteiniano. Y se trata de una construcción teórica, ¿no? A partir de ese marco. Depende de los datos empíricos que pueden acumular para apoyar su tesis. Pero es exactamente en ese sentido que hay una conceptualización teórica y, bueno, después cabe proceder a investigaciones empíricas para controlar un modelo teórico, para entrar en este tipo de interacción entre diferentes niveles. Entonces, para utilizar una u otra sería como depende. Por el momento, a mi juicio, se trata de un modelo, de un marco teórico que traduce ciertas hipótesis. Que generaliza ciertos rasgos que piensan identificar a través de diferentes sociedades. Pero el ámbito de las organizaciones internacionales y las grandes editoriales y de su producción es algo de muy serio y con gran impacto internacional. Si piensan también al nivel de las lenguas, ¿no? Recientemente, como en el campo de ciencia política, ¿no? Recientemente, o hace algunos meses, he leído un artículo que resume una revista de los libros de texto norteamericanos en el campo de relaciones internacionales, una subdisciplina de ciencia política. Y están examinando, estos autores están examinando los libros de texto producidos en los años 60-70 y los libros de texto producidos actualmente en las últimas 2 décadas. Y constatan que en estos libros de texto destinados a un gran número de estudiantes, las referencias a publicaciones no ingleses han disminuido dramáticamente. Y es decir que en libros de texto de relaciones internacionales, las fuentes de conocimiento también internacional se han reducido dramáticamente. Lo es que pasa, ¿no? en las estructuras intelectuales de tantos estudiantes, y ya que muchos de estos libros de textos después son traducidos al portugués, al castellano, al alemán, a otras lenguas, ¿no? Son difundidas sobre una base de conocimientos aparentemente reducidos.
También si se trata son en las referencias bibliográficas, si se trata de publicaciones de autores de lengua inglesa, pero investigaciones hechas en diferentes ámbitos, debido al hecho de traducirlo todo en lengua inglesa, imponen los marcos de pensamiento propios al inglés. Eso es un proceso que quizás pudiera interesarlo, ¿no? Es un proceso que se puede observar dentro de la Unión Europea por el momento, ya que el inglés es la lengua de comunicación entre finlandeses y portugueses, entre italianos y irlandeses, ¿no? Uno tiene que utilizar una lengua más o menos común en las entrevistas diarias. En los grandes debates parlamentarios hay traducciones simultáneas, pero en los debates diarios se utiliza el inglés. Y los documentos oficiales son publicados primero en inglés, después en francés, después, no todos, pero una serie de los más importantes también en alemán. Y lo que pasa es que los conceptos ingleses están penetrando ya cada vez más los conceptos en otras lenguas. Y están penetrando con significado diferente el significado original en otras lenguas. Es algo de gran alcance que pocos investigadores han analizado sistemáticamente hasta ahora, ¿no? Y exactamente el término de employability utilizado, puedes leer en el texto que hemos pasado, utilizado en los textos de lengua inglesa en el proceso de Bologna. Este término ha creado tantas irritaciones, malentendidos, y después de 2 décadas y media está penetrando la lengua, las otras lenguas, y está alterando el significado de términos originarios en otras lenguas. Por ejemplo, conocen en lengua inglesa, se llaman academics, los que son universitarios, docentes, profesores universitarios. Mientras que tradicionalmente en alemán, académica, eran todos los graduados de una universidad, todos los profesores de secundaria, todos los médicos, los abogados, eran las profesiones liberales que eran académicos, ¿no? Y a eso se observa desde hace 5 años, más o menos 5 años, se observa cómo el uso, el significado inglés está penetrando la lengua. Y si en la tradición solía mencionarse Hochschullehrer, a eso se puede leer académica, ¿no? Ensino superior. ¿No? Eso es un fenómeno muy interesante, y por eso paguen atención a las lenguas. Es imprescindible, ¿no?, para captar el significado original de las cosas. Cuando hagan investigaciones en diferentes campos, las lenguas son imprescindibles, indispensables. Só um comentário, professor, me parece que leyendo los documentos, por ejemplo, del grupo de acompañamiento de Bologna. Bologna falou los sentidos de las palabras, mismo en los documentos oficiales, se cambian conforme los contextos. Eso me deja un poco loca, porque parece que en una época, por ejemplo, la empleabilidad tiene un significado, y en otras conferencias, o después que ha pasado por la estrategia de Lisboa, los mismos términos tienen otro sentido en los propios documentos oficiales. Esto es ya que son para utilizados por otras personas, las personas cambian, ¿no?
representantes elegidos de las grandes asociaciones de docentes universitarios, de las asociaciones de las universidades europeas. Todo esto cambió, ¿no? Ya que son funciones de elección, funciones elegidas. Claro. Muito bem. Pausa. Sim. Coisa de 21 minutos. Sim. Muito interessante. Vamos falar.